Súper bien. ¿Ya le diste? Sí, listo. Dale, Jonathan. Listo, vale. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinar de calibración del indicador de riesgo compuesto IRC. Nos alegra mucho que haya más de 200 personas conectadas. Realmente este tema es esencial para el análisis de riesgos que hacemos a las cooperativas y para hoy pues justamente queremos contarles los ajustes que hicimos a este indicador. Para eso pues nos acompaña César Gamba, que es el gerente de análisis y fortalecimiento financiero, y contarles pues digamos que este es un esfuerzo que va en línea digamos con la adopción de las mejores prácticas internacionales, de contar con un sistema de análisis de riesgo digamos actualizado, calibrado a los cambios digamos que vemos en el mercado recientes y que estamos, digamos, muy atentos. También está todo el equipo, digamos, de la gerencia para resolver dudas que se presenten, digamos, eh, digamos, que tengan, digamos, posteriormente a esta charla y, pues, digamos, darles también ya ahora sí el paso a César para que nos haga la presentación. Nuevamente, pues muchas gracias, llevamos 250 personas conectadas. Entonces, gracias por su asistencia y por su tiempo. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? De verdad, para nosotros es muy satisfactorio contar con la participación de todos ustedes. En la descripción que vimos el día de ayer estaban casi el 95% de las cooperativas inscritas, inscritas para este evento y realmente se ha cumplido esa parte y nos parece muy importante. Vamos a hablar del IRC, es indicador de riesgo compuesto, y vamos a mirar unas calibraciones y una evaluación del desempeño que le hicimos a ese indicador en esta última parte, después de 2 años de que entró en vigencia esta norma. Pero yo sí quisiera, voy a entrar acá a la presentación y vamos a mirar algunos antecedentes y algunos recorderis de lo que estamos haciendo. Por favor, confirman también. Ahí están viendo. Alguien que me diga si sí o si no, por favor, Claudia, o listo. Perfecto, me dicen que sí están viendo. Entonces, primero, antes de empezar, vamos a hacer como unas reglas que queremos hacer. La presentación no Eh, se ve, César. ¿No La se estás está viendo? compartiendo. No estoy compartiendo. Qué pena. Me da la vía, sería chévere. Y vamos a compartir acá. Listo, gracias. Sí, ahí ya deben estar. Estamos viendo Mm, sí, pero se te está recortando un poco la voz y se ve ah, me toda comentan la por, pantalla. sí,
Me dices si ahí está bien la voz, por favor. Gracias. Mejor. Listo, perfecto. Si se entrecorta, me comentan para cambiar de operador de algo. Bien, entonces, para como unas reglas primeras de esto, vale la pena decir lo siguiente. Como somos tantas personas que están participando, realmente intervenir o participar va a ser muy complicado. Entonces, la regla que vamos a mantener aquí es que todas las preguntas que les surjan, nos las van a ir haciendo en el chat. Nos van dejando en el chat. Acá tenemos el grupo de la Gerencia de Análisis y Fortalecimiento financiero, los cuales las van a agrupar y nos los van a ir diciendo. Si se puede decir de una vez, me pueden interrumpir y se puede salir de la pregunta que tengan. Si no, al final vamos a hacer una serie de preguntas. La serie de preguntas las vamos a tratar de resolver en su mayoría. Pero por favor, si tienen preguntas, entonces las van a colocar en la página web. Listo. Eh, lo otro que vamos, si llegan a haber dudas particulares o pues también nos las pueden mencionar y se les van a ir aclarando. Eh, por último, pues tenemos una hora, empezamos muy a las 11 de la mañana, muy bien en haber empezado a esta hora, pues nos parece muy interesante que cumplamos el horario y vamos a empezar con este IRC, este indicador de riesgo compuesto. Antes de entrar en materia de los cambios César, de la actualización, señora, perdón. te interrumpo. Es mejor que apagues tu cámara para ver si mejora un poco el audio. Ya mejoró, pero puede ser que ya esté consumiendo. ¿Será? Me dicen. O aguanta. Si quieres Ay, desconectar. César, ¿pones Bueno, la vamos a- presentación en modo presentación, por favor? Sí, sí, pero es que tenía la cámara. Ya, ahora sí la pongo en modo presentación. Bueno, ya quité la cámara para que nos veamos bien con de la cuestión. Y entonces, Perdón, dentro de los César, estamos antecedentes, viendo la presentación todavía mal. No estás viéndola en sí, presentación ya la como tengo tal. en presentación, ya la tengo en presentación. ¿Me confirmas acá si se está viendo? No, no se está viendo bien. ¿Cómo se está viendo? Ya la tengo en modo presentación. Dame un La tengo momento. en... Nos dan un momentico, por favor. Tenemos un pequeño problema técnico. Ya volvemos con ustedes con la presentación.
sí, sí. Qué pena lo que pasó, no entiendo qué fue lo que pasó. Estamos viendo toda la pantalla completa. Sí, señor. Entonces vamos, listo. Entonces la idea es la siguiente. Entonces vamos a tratar de hacerlo muy corto de este IRC y acá vamos a ver los antecedentes primero y vamos a hacer un recorderis de cómo es el IRC. Este IRC pues realmente salió, nosotros como aseguradores de depósitos, tratamos de buscar una tarifa única en función de una evaluación integral de todos los riesgos financieros. Este análisis, pues por esto incluimos aspectos claves como la gestión de la liquidez, el riesgo de crédito, la eficiencia administrativa, la suficiencia de las reservas de capital, la rentabilidad y la exposición prudencial al riesgo al pago de depósitos. Con esto tratamos de hacer ese IRC. Y en septiembre, desde septiembre de 2022, Fogacop, con colaboración del Banco Mundial, desarrolló esta nueva metodología, es un modelo econométrico que permite identificar las variables significativas y ponderadoras en línea con las mejores prácticas internacionales de la IADE. Con esta parte, ya nosotros, este IRC, desde marzo del 2022, empezamos a hablar con ustedes de este IRC y en septiembre se empezó a aplicar y se empezó a aplicar en octubre. En octubre, ¿listo? Estas primas ajustadas por nivel de riesgo se determinan con base en ese indicador de riesgo compuesto y este indicador mide el perfil de riesgo de una cooperativa desde la perspectiva del asegurador de depósitos, la fija en un rango entre 0 que es el riesgo más bajo y 100 el riesgo más alto. Eh, listo. Bien. Pero miremos aquí cómo está compuesto ese IRC. El IRC tiene 5 aspectos básicos, como los habíamos dicho antes. Uno es el de la, uno es el de capital, y el capital está compuesto por el capital institucional, que tiene una ponderación del 15% del IRC, y el otro en el capital es el margen de solvencia, que también pesa un 15%. Después tenemos la liquidez que manejamos con el IRL del cálculo Fogacop, que ustedes lo pueden ver en una herramienta que nosotros tenemos, la tenemos a su disposición. Ahí con la herramienta 30 días es que medimos el IRC, la banda de 30 días. Y también pesa ese IRC un 15% del total del indicador de riesgo compuesto. También tenemos la calidad de la cartera. La calidad de la cartera la medimos con la cartera CDIE sobre el total de cartera y ese indicador tiene un peso del 20%. También tenemos todo lo que es el modelo de negocio y de gestión que está compuesto por 4 indicadores. Esos 4 indicadores, uno es pues, el ROE, básicamente de 12 meses, que tiene un peso del 10% sobre el total del IRC. Tenemos la suficiencia del margen financiero, que tiene un peso del 10%. Tenemos los activos ponderados por nivel de riesgo sobre el total de activos, que pesa un 5%. Y tenemos los activos productivos sobre activos, que tienen un peso del 5%. Con eso ya tenemos completado el 95% del indicador y un céntimo de activos que tiene disponible la cooperativa en un eventual pago sobre el total de los depósitos asegurados, depósitos cubiertos, para un 100%. Esto es pleno recorderis de nuestro indicador de riesgo compuesto. Listo. Siguiendo en esto, nosotros qué tratamos de hacer con el IRC. Podemos cada uno de los indicadores de riesgo y se le hacen unas puntuaciones de riesgo individual, midiendo la desviación del valor del indicador desde los límites más bajos hasta, y hasta los más altos establecidos para cada uno. ¿Qué tratamos de hacer? Buscar una diferenciación entre cada indicador para cada cooperativa. Y eso es lo que se busca hacer con cada uno de los indicadores. Por eso se llega a un límite inferior, a un límite superior de cada indicador con base en un modelo estadístico que nos permite inferir
llegar a la conclusión, después de varios datos, de muchísimos datos, cuáles son ese límite inferior y ese límite superior. ¿Qué hacemos con ese límite superior e inferior de los intervalos de los indicadores? Se establecen de tal forma que los riesgos individuales de las cooperativas no se agrupen en un pequeño fragmento, no queden todas en el mismo nivel del intervalo y sea posible diferenciar entre las cooperativas. Por ello, estos límites se establecen según la distribución formal, normal, perdón, de los indicadores, siendo el enfoque de percentiles. Pues se dividen cada uno de los diferentes percentiles en los 5 percentiles que nos da la distribución normal. Y eso es lo que se ha hecho normalmente. Bien, cuando ya tenemos las razones financieras, que las vamos a mirar ahora, ¿qué hacemos? Hay unas razones financieras cuyos valores bajos representan el menor riesgo. ¿Cuáles son las que representan como cuáles? Por ejemplo, precisamente acabamos de ver el indicador de calidad de cartera o de cartera improductiva que tenemos, cartera CDE. Entre más bajo sea, pues es mejor. Entonces, el menor riesgo es cuando tienda a cero. Y ese indicador es eso. Y ahí está la forma del cálculo, que para eso tomamos el valor del indicador menos el límite inferior sobre la diferencia entre el límite inferior, superior e inferior, y nos daría un riesgo individual para ese indicador. Y hay otros indicadores que son la mayoría cuyos riesgos altos representan, representan menor riesgo. Entre más alto, mejor, como el capital institucional, entre más alto sea mejor, entre más alta la solvencia, pues mucho mejor, entre más alta sea la suficiencia del margen, es mejor, entre más alto sea el ROE, es mejor. Ese tipo de indicadores, pues los manejamos para sacar su riesgo individual, tomamos el límite superior del indicador menos el valor del indicador sobre el valor límite superior menos el límite inferior para sacar ese riesgo individual. Y así manejamos cada uno de los indicadores. Bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Listo. Ya cuando tenemos ese riesgo individual que le hacemos a cada uno de los indicadores, primero, digamos en este ejemplo que tenemos, el indicador de riesgo compuesto es el resultado de la sumatoria de cada uno de los riesgos ponderados de los 9 indicadores que tenemos. Ya sabemos cada uno los pesos que tiene. En el ejemplo que estamos colocando, colocamos el margen de solvencia. Para una cooperativa que tenga un margen de solvencia de 24,89 con los valores actuales, haciéndole el cálculo del límite superior menos el 24,89 sobre el límite superior menos el inferior, nos va a dar un riesgo individual de 55 puntos. Esos 55 puntos lo ponderamos por el peso del indicador que tiene el margen de solvencia en ese indicador, que es el 15%, nos da un riesgo ponderado del indicador de 8,25. Quiere decir esto, que si hacemos con cada uno de los indicadores lo mismo, hacemos la sumatoria de cada uno de esos indicadores y nos va a dar, el riesgo total, el riesgo del indicador, que nos va a dar el IRC total. Así es que se daría cada uno. Entonces, digamos, tomaríamos cualquiera y nos daría exactamente lo mismo. Entonces, en resumen, vamos a resumir esta cosa. Primero, pues debemos calcular el valor de cada uno de los 9 indicadores. Ahorita los vamos a recordar, cada uno de los que tenemos. Les tenemos el límite inferior y el límite superior. Hay algunos que el límite inferior es lo mejor y otros que el límite superior es lo mejor, es el de menor riesgo. Listo. Tenemos eso y sacamos el valor del riesgo individual aplicando la fórmula que vimos ahorita hace un rato. Y a eso le multiplicamos por el peso que tiene, el ponderador que tiene ese indicador dentro del IRC, y le multiplicamos por el peso y nos da el cálculo del IRC de cada uno de los indicadores. La sumatoria de los indicadores nos dará el IRC total. Y así lo hemos venido manejando en estos últimos 2 años. Ahora bien, nosotros teniendo esa parte de estos indicadores, teniendo ese IRC que nos ha calculado, que hoy por hoy ese indicador lo tenemos en promedio en un 46%, el indicador de IRC, siendo que algunas cooperativas tienen un IRC de 6 puntos, perdón,
y la que tiene un indicador más alto hoy por hoy tiene un indicador de 82, 83 puntos, es el más alto, también lo tenemos en esa fórmula y así es que está funcionando hasta ahora. ¿Qué pasa con estos últimos 2 años? Si quieres seguir con la siguiente, ¿qué queremos hacer con esto? Resulta que ya pasaron 2 años desde que pusimos en operación este IRC. ¿Qué pasa? Estos 2 años los metimos dentro de la base de datos que tenemos, dentro de la base de datos que tenemos, y con base en eso, lo que miramos es lo siguiente: metimos 2 años de datos de 172 cooperativas, 76 cooperativas durante 2 años, 24 meses más por 176 cooperativas, pues es una cantidad importante de, de datos que quisimos meter porque es la última información que tenemos. Entonces, siguiendo esas buenas prácticas y de conformidad con la política interna del fondo, donde periódicamente hacemos la revisión de las metodologías que se utilizan para medir la vigencia de los indicadores que miden el perfil de riesgo de las prescritas. La revisión integral del IRC se efectúa, se evalúa y se actualiza y se revisa para cumplir las condiciones cambiantes o requisitos del sector. Esto lo vamos a hacer cada 2 años y de hecho lo hacíamos con las anteriores metodologías, sino que no surtían los cambios que necesitamos. Bien, esta actualización devuelven un poquito la hoja otra vez, por favor. Esta actualización se realizará a las razones financieras que busquen mejorar la precisión de la información, considerando las particularidades del sector y prácticas contables específicas. ¿Qué vamos a tocar en esto adicional a esa modificación? También vamos a actualizar un poquito el indicador de riesgo de liquidez. Ya le voy a decir en qué consiste. Y vamos a el capital institucional, vamos a depurarlo más y a tener en cuenta los resultados del ejercicio que no los estábamos teniendo en cuenta, que nos parece sano y siguiendo recomendaciones de las mismas cooperativas de prestaciones, lo estamos metiendo. Y adicionalmente se harán ajustes a las bandas de cada indicador con el fin de que adaptar el IDC a las nuevas tendencias y mantener una base científica fiable. Listo, ahora sí sigamos con la siguiente, por favor. Y, y, y ahí vamos a mirar el indicador de riesgo de liquidez. Pues todos conocemos el IRL, pues es los activos líquidos netos de 30 días, más los ingresos esperados de 30 días sobre las salidas esperadas contractuales de 30 días, más las salidas esperadas no contractuales de los 30 días. Y si hacemos el cálculo con eso hacemos el cálculo del IRL de 30 días. Esto realmente lo estamos sacando directamente en nuestra metodología, en la herramienta IRL que ustedes tienen acceso a través de la página web, previa inscripción previo el administrador de la cooperativa que le genere la clave respectiva a cada uno de ustedes, si lo desean. O sea que ya el administrador de cada cooperativa tiene esa clave. En la metodología, ¿qué hacemos? Nos vamos a dedicar a las salidas esperadas contractuales. En las salidas esperadas contractuales, el índice de renovación de los CDATs se toma actualmente, lo toma el sistema solamente por el número de título. Es lo que hace actualmente ese sistema. Sin embargo, por varias observaciones de las cooperativas que así no lo hacen, porque realmente lo que hace el sistema es, si tiene el número de título, un título que venció el mes pasado, el título número 5 que venció el mes pasado, y en el mes siguiente no aparece el título número 5, simplemente se entiende que ese título no se renovó, ¿ya? Y así funciona, porque es por número de título. Al cambiarlo, y le estamos modificando que tome el ajuste que vamos a realizar y que ya va a ser a través de noviembre, es que ese índice de renovación de los CDATs se reconocerá renovación por identificación del deudor, tomando como base el valor más alto entre la renovación por título y la renovación por la identificación del ahorrador. ¿Qué quiere decir esto? Algunas cooperativas tienen la costumbre de que el título número 5 que venció el mes pasado va
el ahorrador y lo cancela, pero inmediatamente abre un nuevo título, que es el título número 10 o 15, el número consecutivo que sea, y lo renueva y no se tenía en cuenta esa renovación en esos títulos porque que no se desconocía. Al incluirle que sea por deudor, por ahorrador, vamos a tener en cuenta ese factor y eso es a sugerencia de cooperativas. De hecho, esto le mejora a algunas entidades que tienen esa práctica de cambiar el título y entonces les va a mejorar y la renovación va a ser más alta. Al ser la renovación más alta, pues las salidas esperadas contractuales van a ser menores, porque la tasa de renovación va a ser mayor, entonces al ser las salidas contractuales, salidas esperadas contractuales más altas, menores, pues el IRL va a ser mayor en esas entidades. Las que vienen más. César, César, se te fue el sonido. ¿Todavía? ¿O ya no? Ahora sí te volvemos a escuchar. Va a pegar aquí el micrófono de la atención. Ahí sí están escuchando otra vez. Sí, señor, Sí, ya te estamos escuchando. perfecto. Entonces, ese cambio que tiene, entonces, vamos a tener en cuenta la animación o tiene que resolver el fenómeno. O, César, sigue muy entrecortada. a ver, ahí No, no se te escucha. Ok, entonces mientras César resuelve los problemas de sonido, yo voy a continuar. César nos estaba explicando que el indicador del IRL, pues vamos a cambiar la metodología como les estaba informando, para tener el indicador de renovación de CDATs no solo por el número del título, sino por el número de la cédula, y vamos a escoger, y el aplicativo va a elegir el que tenga el mayor porcentaje, que sea de mayor beneficio para la cooperativa. Em, Ahí tenemos que tener claridad en una cosa: los límites tanto inferior como superior de este indicador del IRL no se van a modificar, esos se mantienen estables. Continuamos, Karen, por favor. Listo. Que en la parte de calibración del IRC con respecto al capital institucional, para las cooperativas financieras hicimos un pequeño cambio. Teníamos la cuenta de la reserva legal, el capital suscrito y pagado, el capital mínimo y reducible de sección de ahorro y crédito, más los recaudos en proceso, más las ganancias acumuladas de ejercicios anteriores, más las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, más las ganancias del ejercicio. Y aquí incluimos la cuenta 3915 y la 3920, que son las ganancias del ejercicio y la pérdida del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer con estas dos cuentas? Con la 3915, si el valor es diferente de cero, o sea, si la cooperativa tiene ganancias, vamos a tomar el 20% del saldo de esta cuenta para incluirlo como capital institucional. Si por el contrario la cuenta 3920 es mayor al, perdón, es menor, es diferente de cero, o sea, tiene pérdidas, se toma el 100% del saldo de las pérdidas. En el caso de la 3905,
ganancias acumuladas de ejercicios anteriores. Si el valor es diferente de cero, vamos a tomar el 20% de ese saldo, de esos saldos, y lo vamos a tomar en la fórmula de capital institucional. Si por el contrario vemos que la cuenta 3910 es diferente de cero, o sea que hay pérdidas acumuladas, vamos a tomar el 100% del saldo de esas pérdidas de los ejercicios anteriores. Todo con que con el fin de capital institucional nos esté reflejando cómo está realmente la cooperativa en esos momentos. Claudia, ¿ahí me están escuchando ahora sí? ¿O no? Ahora sí, sí, señor. Listo. Dale, Sí, sigue, si quieres cambiemos a, a las de ahorro y crédito, por favor. dale. Ujú. La idea es la siguiente, tanto el capital institucional lo que hicimos es reconocer los resultados del ejercicio de las cooperativas. Entonces, ¿qué pasa? Reconocerle ese 20% que normalmente se va cuando tienen utilidades excedentes, ese 20% que va a la reserva al final del año cuando reparten ese 20% que por norma lo tienen que decir. Entonces, cuando tienen excedentes, vamos a mandar ese 20% a, a tener en cuenta en el capital institucional como un mayor valor de ese numerador del capital institucional. Igualmente, si la cooperativa está generando pérdidas, se va a reconocer esas pérdidas como un menor valor de ese numerador de ese capital institucional. La idea es reconocerles a las entidades en cada uno de esos porque no se estaba reconociendo. Y sí es importante reconocer tanto las utilidades, ese 20% de utilidades en el capital institucional, como también reconocerle si la cooperativa están con pérdidas del ejercicio. Y básicamente es eso. Si quieres, seguimos, por favor. Bien, la calibración que tenemos, ya lo que es los límites inferior y superior, los ajustamos de una manera que a las cooperativas, de acuerdo con el modelo estadístico y las últimas no, valores que hemos recibido de los últimos 2 años de operación, se hizo el cálculo estadístico de estas operaciones y nos arrojó lo siguiente. Los actuales que manejamos hasta septiembre, hasta octubre, eran el capital institucional era el límite inferior 2 que se mantiene en el ajuste, y el límite superior estaba en 15.40 y quedó en 15. ¿Qué quiere decir esto? Antes una cooperativa tenía un riesgo de 100 por el indicador de capital institucional cuando tenía un una capital institucional de 2% y tenía un indicador de 0 cuando tenía de cero riesgo cuando tenía un 15.40. Hoy por hoy va a quedar el mismo inferior, si tiene el 2% va a ser de 100%, y si tiene de 15, de 15 en adelante va a ser del 0%. Antes era del 15.40. Entonces es una mejora para el indicador y es un ajuste para ese indicador. Así con cada uno de ellos. El margen de solvencia lo teníamos el límite inferior en 10, y el límite superior en 43.09. Y ahora queda en 10 y en 40. Entonces, en el ejercicio que teníamos anterior, que vimos en el pasado, donde nos daba un riesgo individual de 55, nos cambiaría ese riesgo individual por el nuevo indicador que nos daba 8.25, si nos acordáramos, si quieres devolver la diapositiva. En ese sentido, nos va a quedar, nos va a quedar ese indicador, en vez de 55 el riesgo individual, nos va a quedar en 50, que al multiplicarlo en que teníamos ese 24.89 que nos daba 55 antes, ahora por el nuevo indicador nos va a dar 50.37, ese riesgo individual, que por el 15% nos va a dar un 7.56%. ¿Qué quiere decir eso? Que va a disminuir, en el caso de este ejercicio, el IRC en 0.69 puntos. Sigamos. Ahora bien, sigamos con el otro, margen de solvencia. En la calibración, que este es bien importante, en la calidad de cartera y viendo los acontecimientos de los últimos 2 años en cuanto a la calidad de la cartera y la cartera improductiva, antes teníamos un indicador de 1%, el mejor riesgo, o sea, el riesgo cero, y de 7.11 el riesgo alto, o de 7.11 en adelante, el riesgo del 100%. Con el ajuste que se realiza va a quedar en 1.80 el mínimo
y el máximo en 9.80, reconociendo que pues hoy por hoy las cooperativas han generado unas dinámicas ha aumentado en su totalidad el indicador de riesgo, el indicador de cartera improductiva, cartera CDI sobre cartera bruta. Entonces, eso mejora el indicador para muchos. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante de eso. Listo. Eh, Ahora, en los actuales, para el modelo de negocio, tenemos en actuales el ROE, lo teníamos en -1.40 como el riesgo altísimo, o sea, riesgo 100, y 2.81 el riesgo cero. Se ajusta a 0% el riesgo altísimo y el mejor riesgo al 6.50. En la solvencia, en la suficiencia del margen, que estaba en 60, el riesgo 100 queda en 92 y antes que estaba en 163 va a quedar a 136. ¿Qué quiere decir esto? Que una cooperativa que tiene un IRC, una suficiencia del margen del 100 o superior al 100, va a estar mucho mejor calificada con el IRC. Los que tienen un indicador bajito, pues sí les va a dar duro. El activo por nivel de riesgos estaba en el 72,67, subió al 78. Antes lo teníamos en el 100, el riesgo alto, pues quedó en el 92. Eso no altera mucho, no eran las entidades. En el activo productivo estaba en 77,5, el riesgo, el límite inferior subió al 88 y el superior en 95 y está en 97. Son ajustes muy del modelo estadístico. Y por último, vamos a mirar el último, tenemos el actual que es el de los activos disponibles, lo teníamos en 100, el más malo, el indicador de riesgo alto y el de riesgo bajo en 527. Ahora bien, con el ajuste que hubo a 50 millones por ahorrador, la cobertura aumentó, pues era lógico que bajáramos el indicador y el ajuste bajó al límite superior a 400, para que sea un 400 el de mayor riesgo, el de menor riesgo. Y así va a quedar cada uno de los indicadores. Bien, sigamos un poquitico. Eh, el ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de una calidad de cartera improductiva del 8% que tenga la cartera CDI sobre cartera bruta del 8%. Actualmente, ese indicador del 8%, como era superior al 711, era riesgo 100, riesgo individual 100, que multiplicado por el 20% que pondera el indicador, nos da un IRC de 20 puntos. Nos aumenta el IRC en 20 puntos por eso. Con la banda calibrada va a quedar nos va a quedar el IRC, nos va a quedar el riesgo individual en 77,5 y el riesgo ponderado, al multiplicarlo por el 20%, nos va a quedar un riesgo ponderado del 15,5. ¿Qué quiere decir esto? Que una cooperativa que tiene un IRC un indicador de cartera improductiva o cartera CDI o cartera bruta de 8%, antes representaba 20 puntos del IRC, ahora representa el 15,5%. Y por ahí va bajando las cuestiones. Bien, entonces hay un menor riesgo de 4,5. Así se va a manejar cada uno de los indicadores. Eso es lo que va a cambiar. Perfecto. Eh, Entonces, la implementación de esta calibración se hará con el corte de información financiera de noviembre del 2024. En el ABC del IRC ya está publicada con los ajustes realizados, el ABC para que lo consulten en detalle. Hay un ejemplo completo ahí y está muy especificado cada uno de los cambios realizados para que lo tengan en cuenta. Básicamente, el IRL se cambia, como lo dijimos, retomo, el IRL se cambia y se mira la herramienta porque se incluye la renovación por identificación del ahorrador y en la renovación de los CDATs. Y también se ajusta la fórmula del capital institucional y cada uno de los intervalos, límite inferior y límite superior. Lo pueden consultar ahí en este código QR que lo tienen
ahí al lado. También, si tienen alguna inquietud respecto a esta calibración, pueden enviar, pueden enviarla a cualquiera de los siguientes correos que son todos los integrantes, somos todos los integrantes de la gerencia de análisis y fortalecimiento financiero: Adriana, Claudia, Karen, Henry Lozano y Henry Manrique, que ellos son los que profesionales asignados a sus cooperativas. Ustedes lo deben tener, cada uno de ellos, para que lo consulte. Pues hasta ahí termina es la presentación, y quisiera pues ahora sí que nos comentaran las preguntas, Claudia Sí, y Karen. tienen varias personas tienen las dudas respecto a, pues, que dónde va a estar la información. Estamos diciendo que esta presentación tanto y la grabación va a estar en nuestra página web a disposición de todos para que puedan bajar. Asimismo, en el ABC del IRC que ya se encuentra publicado, ya encuentran todos estos cambios también. Perfecto, y ahí sí, ahí viene el código QR que lo pueden tomar, y ahí lo pueden, entran de una vez a la página, al IR, al ABC, para que lo tengan en cuenta. Esa es una pregunta general. Listo. Sí, de Para acuerdo, concluir, perdóname, te sí, interrumpo. El ABC sí está actualizado, la fecha, hay un inconveniente con la fecha que coloca de la última actualización, pero si descargan el ABC, está actualizado con todos los cambios que se han comentado en este webinar. perfecto. Y sí, ahí está actualizado, que es lo que ahí dice cuáles modificaciones se hicieron, para que las tengan en cuenta. ¿Qué otro aspecto, para llamar, qué otras preguntas tienen? No, lo ¿Si otro hay más eran dudas preguntas? sobre la cuenta, la parte del cálculo del capital institucional. Entonces, no sé si puedas, por favor, profundizar un poquito en el cálculo del capital institucional para las solidarias. Eso, quédate ahí en las solidarias y la Ahí, miramos. sí. Y, Listo. ay, qué pena, Miremos. César. Y por favor, que nos colaboren diligenciando la asistencia en el link que ya está en la página, en el chat de esta reunión. Si nos hacen el favor, de verdad se me olvidó eso, vea que eso habíamos hablado. Ahí en el chat está la asistencia, para que por favor se registren. Vamos con el IRC. Lo que está en negro es cómo está el IRC, cómo se calcula el capital institucional actualmente. ¿Qué dice? Toma todos los aportes amortizados de la entidad, más suma las reservas para protección de aportes, más suma todos los fondos de amortización de aportes, y suma todas las donaciones y auxilios. Hasta ahí funciona actualmente ese indicador. ¿Listo? Y así funciona sobre el total de los activos. Así lo teníamos. ¿Qué le incluimos? Le incluimos los excedentes y o pérdidas del ejercicio, y los excedentes o pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Cómo opera en ese sentido? Si la cuenta 35, que es la cuenta de ejercicios, esa cuenta 3500 es positiva, se va a tomar el 20% y se le va a aumentar el valor de ese numerador, del numerador. Si es pérdida, se le va el 100% de esa pérdida y se le va a restar ese valor, porque el valor es negativo. Entonces es pérdida. Entonces es lo mismo anterior, y si tiene utilidad el 20% de la cuenta del 35, si tiene pérdida el 100, menos el 100% del valor de la pérdida. También con la otra cuenta, que es la 39, que es de ejercicios anteriores, cuando dejan plata de ejercicios anteriores, que realmente eso existe en los 3 primeros meses del año, pero después los aplican o los distribuyen como lo haya manifestado la asamblea, pero los 3 primeros meses normalmente ese dinero, esa plata, el 20%, si es positivo, el 20% se le suma a ese numerador, a los numeradores que teníamos antes, o sea, a los aportes amortizados, más la reserva para protección de aportes, más los fondos para amortización de aportes, más las donaciones y auxilios. Se le suma ese 20% de las excedentes, y le aumenta el capital institucional. Pero si tiene pérdidas, también se le descuenta esas pérdidas, menos el valor de esa pérdida también. Y se reconoce tanto la gestión de la cooperativa en ese año que nos estaba reconociendo. Eso es lo que se está haciendo básicamente. Creo que es la explicación que podemos dar en ese sentido. No sé si hay alguna otra pregunta.
que Sí, quieran. César, nos están preguntando si este cambio en el IRC nos va a hacer, va a haber cambios en el IRC. Me perdí. Sí, la pregunta es que si estos cambios van a incrementar el valor de la prima. em, Eh, ya entiendo, listo. Obviamente el IRS va a cambiar en algunas cooperativas les va a salir iguales. En la modelación que hicimos y en la simulación que hicimos con los posteriores, básicamente no, hay 120, 140 cooperativas, 122, perdón, cooperativas de las 176 que van a mantener el mismo IRC. Solamente hay unas 9 cooperativas que ya hablamos con ellas, que se les va a incrementar el IRC de una manera, en una desviación estándar. De resto, las variaciones van a ser muy pocas inicialmente. Obviamente que todo va a depender del manejo de los indicadores. Y la recomendación aquí es, cuando ustedes, cada cooperativa, ustedes cada uno conoce cómo se evalúa cada uno de los indicadores y saben cada uno el numerador y denominador de cada indicador, pues ustedes están en capacidad de diseñar la estrategia para mejorar que ese IRC sea menor de la manera más diseñando las estrategias al respecto. De pronto, manejar la estrategia del capital institucional es complicado porque pues, requerimos es mayor para, reserva para protección de aportes, pero hay indicadores que las cooperativas se encaminan y orientan sus esfuerzos a mejorar, por ejemplo, su ROE, su suficiencia de margen, de una parte, reduciendo unos gastos que pueden reducir sin que afecte la operación de la entidad, y de otra parte, mirar cómo aumentan esos ingresos, cómo reciben mayores ingresos, que pues obviamente los mayores ingresos, una cooperativa financiera o de ahorro y crédito, pues los mayores ingresos dependerán de una buena colocación de cartera y de hacer que la cartera haya menos cartera improductiva, o sea, que haya más cartera productiva, pues van a enfocar sus esfuerzos a eso. Y la idea es que todas las cooperativas pues bajen ese IRC, pero que si lo tienen es fijarse esas metas como consejo de administración, como gerencia de la cooperativa, como la alta gerencia de la entidad, a mirar en qué podemos ir mejorando cada uno de los indicadores y hacerle ese seguimiento ustedes al interior de sus consejos y al interior de la entidad, cómo van mejorando, porque pues obviamente un menor IRC les va a dar un menor pago de prima de seguro de depósitos y un perfil de riesgo mucho más bajo. Y en eso consiste, no solamente que me dio tanto y cuánto me da y con eso pago, no, sino cómo puedo, está en manos de cada uno de ustedes hacer esa valoración y en la medida en que puedan reducirlo. Obviamente, no todo va a ser el primer mes, pero ya llevamos 2 años de esto, donde ustedes ya lo tienen eh, señalado dónde pueden mejorar. Algunas cooperativas mejorarán aumentando su cartera, pero de bajo riesgo, porque si aumentan la cartera con riesgo alto, pues es cartera improductiva y no le genera ingresos, o produciendo una serie de gastos que podría reducir sin que afecten la operación del negocio, porque tampoco es de bajar gastos por bajar y mirar cómo lo pueden aplicar en esos gastos. A nivel ya de la cartera improductiva, cómo mejoramos esa cartera CDIE, es diseñar estrategias para recuperar esa cartera, cómo la recuperamos, qué vamos a hacer para recuperarla, qué elementos, qué seguimiento le vamos a hacer a los abogados externos que me manejan esa cartera, cómo cómo control, no que me presenten un copy-paste mes a mes, no, sino estar enfocados en que realmente hay una gestión de cobranza para que realmente baje la cartera. Y esa también, la cartera baja, teniendo, pues, haciendo esa gestión de cobranza y colocando la nueva cartera bien para que no lleguen a esos estados que están en esos niveles. Es bueno decirlo, es fácil decirlo, pero complicado. Yo sé que eso no es de un día para otro, pero es un trabajo constante que tienen que hacer, que tenemos que hacer cuando manejamos este tipo de entidades. Y esos son los eh, riesgos que nos vemos expuestos. ¿Qué otro habría? no, otra duda que tienen las cooperativas es como si el cálculo nuestro para la cartera CDIE tiene que alguna diferenciación
teniendo en cuenta si están en pérdida esperada o en el modelo que tienen actualmente. Realmente no, la pérdida esperada ya empieza desde enero del año entrante, ya todos van a tener pérdida, tienen que tener, aplicar ese modelo, entonces ya se tiene, de hecho por eso se aumentó ese límite inferior al límite superior. Listo. Otra duda que tienen, y pues yo creo que se las podemos resolver, es que este cambio en la calibración del IRC se va a ver con la Corte de la Información Financiera de noviembre de este año, que las cooperativas van a reportar en el mes de diciembre. Esa es otra duda que están teniendo las cooperativas. Y asimismo, si hay algún cambio en lo que establece el IRC ajustado con base en la resolución 003, que es lo de gobierno corporativo. No, en eso no hay ningún ajuste, ese es el valor del IRC. Con base en lo del gobierno corporativo, pues vale bien la pregunta, no hay ninguna alteración. El IRC ajustado va a ser de la misma manera como se viene manejando para los cuatro ítems que tenemos, que es si tienen para nosotros son prácticas, no son buenas prácticas tener un revisor fiscal principal que lleve más de 5 años en la entidad o que el gerente o el contador no salgan, no disfruten de sus vacaciones por un periodo superior a 3 años o que tengan extemporáneo me envíen la información extemporáneamente a Fogacop dentro de 6 meses, dentro de los últimos 12 meses, o que tengan partidas por conciliar superiores al 1% del total de los activos. Esos son los que se tienen, sigue lo mismo, vale la pena mirar las cooperativas que tienen, está para vencérseles el revisor fiscal que lleven 5 años, no lo consideren como una cuestión por cumplirle a Fogacop, sino es una muy buena costumbre y una buena práctica internacional y nacional de que esos revisores se cambien en un término, no lleguen hasta los 5 años, sino ojalá en las asambleas que van a hacer en marzo, pues hagan los cambios necesarios. Recuerden que siempre las nuevas personas miran cosas y riesgos que nosotros no miramos normalmente. No miramos o nos acostumbramos después de tanto tiempo a mirar las mismas cosas y es importante tanto para la tranquilidad de la entidad como para la tranquilidad de la gerencia, del Consejo de Administración y de la misma Asamblea. Esos cambios son sanos, es una práctica contable, obviamente es una sugerencia de Bogacop, pero para nosotros, una entidad que tiene revisor fiscal superior a 5 años o que no salgan a vacaciones el gerente y el contador o que pase lo de extemporáneo, el envío de la información, nosotros básicamente la consideramos de un perfil de riesgo mayor y por eso ese IRC va a ser mayor. Eso se mantiene lo mismo. El llamado es para que lo tengan en cuenta en estas asambleas, si les estás llegando a los 5 años, si quieren recoger esa recomendación, pues lo hacen. Esa es la idea. Listo. Una última pregunta que tienen las cooperativas era cuáles son los límites del IRC y a partir de cuál valor se empieza a hacer el cobro de la prima por seguro depósito. A partir de todos los valores. ¿Qué quiere decir esto? El IRC va de 0 a 100, donde una cooperativa de mayor riesgo es que tenga 100 de IRC y una cooperativa de menor riesgo es que tenga 0. Como les había hablado en la reunión, hay cooperativas que hoy por hoy tienen un IRC de 5 o 6 y hay otras que tienen de 80. La que paga, pues paga sobre 80, la que tiene un IRC más bajito, pues pagará sobre el IRC que tenga. Pero todas las cooperativas pagan prima, a no ser de que tengan cero, un IRC de cero, porque cero por el valor que nos dé, pues nos dará que no pagaría prima, pero no, todas las entidades deberán tener un IRC de un número positivo, mayor que cero, pues. Pero ese es el rango que se da. Y el beneficio y el incentivo que nosotros les damos en que tengan al tener la prima por nivel de riesgo, con un nivel de riesgo más bajo, que es el IRC, entre más bajo, pues van a pagar menos prima. Entre un riesgo más alto,
pagarán más prima. Esa es la idea. Listo, son todas las preguntas que nos han hecho las cooperativas por nuestro chat. No sé si tengan alguna o alguna otra. Parece que Bueno, no, ¿cuántas César. personas estamos? ¿Cuántas personas estamos en este momento todavía? ¿Cuántas personas están en? 337. Listo, entonces a estas 337 200, personas. gracias, a estas 237 personas que se estuvieron hasta el final, realmente les agradecemos muchísimo su participación, dudas, como ven en la que tienen en la pantalla que estamos dispuestos a resolverlas y, y vamos a mirar cómo nos va a dar en noviembre y miramos los ajustes que nos dé igual para que ustedes hagan realmente esa administración de CRC y pueda irles muy bien. De verdad, muchísimas gracias por su participación y nos veremos en una próxima oportunidad. Ay, feliz Navidad ya porque ya estamos en finales. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Chao.